Ese techo por la humedad se vino abajo, ese también, el tercero, el cuarto. Aquí hubo historia judía, digamos, en Castelo Branco. Lo único que escucha son los pasos y las calles vacías con las casas. Nos metimos por aquí, por esta casa ladeada. Hay unas casas que no se pueden tocar, realmente sí, por el tema de la historia. Que por ahí vi una información en internet, dicen de que Castelo Branco es una ciudad histórica. Pegatinas en las casas donde pues dice de qué se trata y demás. Y entonces eso es lo llamativo, pero es que hay algunas que no tienen nada y realmente como que si hubiera pasado algo aquí pero terrible o impresionante y que toda la gente se hubiera ido, porque no hay nadie aquí. El arte urbano, hemos visto muchos dibujos y pinturas allí en varios edificios donde nos muestra cómo fue la historia. Aquí vemos cuando estuvieron batallando y allá de fondo se ve el parque donde estábamos ahorita. Rúa de Pega. Ah, véala aquí. Sí, señor. Véala aquí. Esta calle de acá representa un poco la historia judía. Imagínense, aquí hubo historia judía, digamos, en Castelo Branco, y quisieron dejarla directamente acá estipulada en esta calle. Miren aquí, Castelo Branco, 2000 años de historia urbana. Vea pues, es que eso lo tienen la mayoría de las casas, pero muy pocas. Miren esto aquí, representando cómo era la historia de antes. Entonces este señor se llamaba Amado Lusitana, y este señor era un personaje judío, y nada más y nada menos que este señor lo que hizo fue descubrir la función de las válvulas y con ello la circulación de la sangre. Un pequeño recuerdo que le hicieron y un poquito de la historia judía aquí en Castelo Branco. Miren aquí la estrella que por fin encontramos. Estábamos caminando hace rato y ya aquí la encontramos aquí. Ya la tiene un poquito desgastada, pero vea. Y aquí hay un museo, un lugar de información judía. Y aquí también tiene más. Bueno, sí, no entiendo de qué dice ahí. Ahí dice transcripción de la lápida evocativa de la consagración de la Inmaculada Concepción. Bonito, allá comenzó a florecer ahí la naturaleza. Pues usted sentarse debe ser bueno, pero ya en la tarde. Además lo tiene muy bien cuidado, porque ya después cuando pasa el mediodía, ya toda la gente se esconde y se viene son para los parques a mirar a ver qué se puede hacer. ¿Verdad? No habíamos caminado tanto como en esta ciudad, y además de que es en subida. La mayoría. Cuando vean una ciudad con castillo, prepárese para la subida más berraca. Ya al menos, ¿cuál es la facilidad? Hay muchos parquecitos muy bien arreglados. Yo creo que parques cada 5 o 10 minutos caminando para que puedan sentarse, puedan estar un poquito en medio de la naturaleza. De pronto, como un balance general ahorita, ya que estamos descansando aquí, bueno, interesante, una ciudad con mucha información, más que todo histórica. Preguntas que sin resolver, porque tantas casas que no están ocupadas y tantas casas que están para caerse. Busqué respuesta en internet, no encontré ninguna respuesta. Atribuyo de que puede que sea porque son muchos lugares históricos, sí, pero
también hay muchos que son hogares normales, cotidianos, y también están para caerse en la mayoría. Es tanto que en una calle completa habían aproximadamente habían 10, 15 casas que estaban totalmente abandonadas. Entonces es algo extraño, Viendo casas, y a diferencia de Lisboa, se ve mucho la diferencia. Apartamento de 3 habitaciones en 155.000 euros. Otra cosa importante, y es que aquí, ya comienza a decir la normativa, la información de que ya está cerca España. Pero está muy cerca. Ahí que les está hablando de las casas. Se ve muchísimo la diferencia. O sea, referente a Lisboa, ahí vimos casas de 3 habitaciones en 150, 160, 200. En Lisboa, un apartamento de 1 habitación está costando casi 400.000 euros. Entonces se ve mucho la diferencia, y veo que mucha gente también le va a gustar mucho invertir aquí. Pero bueno, no sabemos. Pues si invierten, hay mucha casa vacía ahí para que inviertan. Entonces vamos a mirar a ver. Imágenes donde promueven a Castelo Branco, que es el jardín de paso episcopal, y es un jardín bastante peculiar porque muestra los signos zodiacales, y también es un jardín que lo tienen súper bien organizado. Impresionarnos tanto usted como yo. Vamos a ver qué tal es. Es un jardín, por lo que estaba leyendo, era como algo religioso, pero muy bonito, de verdad lo tiene. Miren estas imágenes aquí, acá, con los famosos azulejos. En cada una de ellas cuenta como la historia, y no menos importante, el formato en el cual está organizado, o está arreglado, como lo tienen diseñado. Cuando llegamos, nos recibe, son con los nombres Arcángel, San Miguel y San Rafael. O sea, los ángeles nos reciben acá. Va a ser la primera vista que voy a tener. Está interesante. Miren la vista que hay. Los discípulos ahí. ¿Ves que los discípulos? Creo que esos son los signos zodiacales. Creo que lo había leído. Miren. Wow. Creo que a veces poquitas cosas me sorprenden, pero cuando son cosas así naturales y tan bien tenidas, me llama muchísimo la atención. Vaya, Libra, septiembre, y da cada mes. Pues yo sigo aquí y a ver qué me va a decir. Este es Juicio, Gemeos, Mayo, Marzo, Sagitario, vean. Pero Sagitario no creo que son los meses de diciembre. Ahí se paró la mariposita. Espectacular, la verdad. Pocos jardines son así me imagino que en el mundo tienen que haber, pero aquí en Portugal, poco, la verdad. Sé que le tiran mano demasiado. O sea, tienen los signos zodiacales y también los meses del año. Cuando ustedes buscan Castelo Branco, esto es lo primero que les va a salir a ustedes.
este sitio acá. Y en la mitad de esto hay varias fuentecitas que no sé si será recomendable, que obviamente no creo que sea. Vean ahí. Varias distinciones a una técnica griega, y dice que también es una técnica romana en el cual se cultiva flores a lo largo, y por debajo de estas cositas hay como unos pequeños filtros de agua que van posteriormente regándolas, y así pues evitar de que estas flores fallezcan, porque todo lo que ustedes ven aquí no es falso, 100% real, no fail. Eso era lo que les quería mostrar, estas escalinatas. Miren cómo son estas escalinatas. Interesantes. O sea, ¿qué significa esto? Que son puros, ¿cómo se dice? Reyes. O sea, vienen, les hacen estatua y traen los nombres. Como para que usted pueda pegar la pasadita. Muy bonito, realmente increíble. Para decir más, miren aquí ya como ve la vista. No tenemos don, pero bueno, nos fuimos aquí y se ve la vista increíble. La verdad es que este jardín sí me ha llamado la atención. Creo que vale la pena venir aquí, además que tampoco la entrada es tan cara. Costó nada más 3 euros. Casa de Arco de Obispo. Oiga, ¿qué acaba de pasar ahí? Esa alarma me dejó darle la información, mire pues. Esta es como, dicen que es como la entrada principal al casco histórico. Un arco. Miren acá cómo se ve. Oye, está interesante. Rúa Arco de Obispo. Oiga, esto ya sí es como entrar a otra dimensión. Y cómo es alrededor. Esto sí es abandonado. Aquí sí, o sea, lo tienen como patrimonio histórico y ya, nada más. En este lavadero. De resto de para allá son casas abandonadas totalmente. Aquí son más casitas, ya esta ya está totalmente, ahí está en la ruina. Miren esta casa ya como está, que podemos entrar a una. Ese techo por la humedad se vino abajo, ese también, el tercero, el cuarto, no quedó nada. Nos dimos un recorrido por los lugares más emblemáticos y más importantes. Ya fuera de este perímetro, en la zona montañosa, como ustedes lo pudieron ver cuando estuvimos en el castillo, cosas para ver. Creo que también hay unas cavernas, pero pues allí tienen que ir con un guía. Esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado un poquito más. Nos veremos la otra semana, puede que sea en Lisboa o puede que sea también quizás en otra ciudad o fuera de Portugal. Así que bueno, no siendo más, venga, yo me pongo el celular aquí, picos para todos. Chao, chao.